¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas, pero de las 10 jugadas, un partido ha sido interrumpido y 2 partidos están por jugarse aún. Hasta el momento, 7 partidos se cumplieron. De los 7 partidos se ha acertado 6, solamente hemos fallado 1. Es decir que tenemos un 86% de efectividad, pero es momentánea, así que en el siguiente video, cuando culminen los 2 partidos, pues les estaré informando el porcentaje exacto. Bien, apostadores, y si eres nuevo y te gustó el video, no te olvides suscribirte, dándole al clic botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 6 de agosto. Vamos a comenzar con la Bundesliga. El encuentro entre el Borussia Dortmund versus el Bayer Leverkusen. Veamos las estadísticas, pues hay muchas bajas en el Dortmund. Dortmund tiene 4 bajas y el Bayer Leverkusen tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que está irregular el Borussia Dortmund, ni bien ni mal. Mientras que el Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que también está irregular el Bayer Leverkusen. Veamos enfrentamientos entre ellos, pues hay una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, tercera victoria para el Borussia Dortmund, una victoria para el Bayer Leverkusen y segunda victoria para el Bayer Leverkusen. Es decir que ligeramente el Borussia Dortmund es el favorito. Veamos cómo le va al Dortmund, al Borussia Dortmund de local. Y el Borussia Dortmund de local, 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Está irregular jugando de local también el Borussia Dortmund. Mientras que el Bayer Leverkusen como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que viene bien jugando como visitante el Bayer Leverkusen. Y esta es la primera fecha, por lo cual tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gane el Borussia Dortmund y un 30% a que gane el Bayer Leverkusen. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles. Más 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre el Clermont versus el PSG. Veamos, pues el Clermont tiene una baja y el PSG tiene 3 bajas. Mbappé está lesionado. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Clermont de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien el Clermont, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el PSG de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que puntaje perfecto, viene bien el PSG, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y en enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria el PSG y segunda victoria para el PSG, es decir que el PSG es el favorito. Veamos con el Clermont de local, y el Clermont de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el PSG como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Vean la tabla de posiciones, pues tiene 0 puntos ya que esta es la primera fecha de la Liga 1. Las casas de apuestas le dan un 8% a que gana el Clermont y un 79% a que gana el PSG. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el PSG. Ahora nos vamos a la liga más top del momento, es la Premier League, ¿no? La liga más atractiva. Veamos el encuentro entre el Fulham versus el Liverpool. Nos vamos a las estadísticas, y el Fulham solo tiene 2 bajas y el Liverpool tiene 5 bajas, medio equipo. Diego Jota es un jugador, ¿no? Buen jugador. Veamos cómo le van las estadísticas, y en las estadísticas al Fulham de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas, es decir que es irregular, ni bien ni mal. Mientras que al Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Liverpool viene bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria el Fulham, un empate, segunda victoria Liverpool, una victoria Liverpool, segunda victoria para Liverpool y tercera victoria para Liverpool, es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va al Fulham de local. Y el Fulham de local
tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es irregular cuando de local, mientras que Liverpool como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Liverpool viene bien jugando como visitante, 3 victorias de 5. Bueno, esta es la primera fecha, por lo cual tienen todos 0 puntos. Las casas de apuestas les dan un 7% a que gana el Fulham y un 78% a que gana el Liverpool. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Liverpool. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Everton versus el Chelsea. Veamos, pues el Everton presenta 1, 2, 3, 4 bajas, mientras que el Chelsea ninguna baja. Veamos en las estadísticas. Y en las estadísticas, al Everton de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que el Everton no viene jugando nada bien. Mientras que el Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Chelsea viene bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos tiene una victoria el Everton, un empate, una victoria para el Chelsea, segunda victoria para el Everton y segunda victoria para el Chelsea, es decir que están parejos, aquí no hay un favorito. Veamos cómo le va al Everton del local, y el Everton del local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que viene bien jugando local, 3 victorias de 5 es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Chelsea como visitante tiene 3 derrotas, 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien el Chelsea como visitante, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y en la televisión estoy en 0, pues en la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gana el Everton y un 61% a que gana el Chelsea. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Everton. Es decir que en el primer tiempo el Everton no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Everton. Pasemos a la siguiente liga. Nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos. El encuentro entre el PSV Eindhoven versus el FC Emmen. Veamos, pues el PSV tiene 3 bajas y el FC Emmen solo 2. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al PSV de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que viene bien, solo tiene una derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Emmen de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Es decir que el Everton no viene jugando nada bien, 3 derrotas de 5 es un pésimo promedio. Y en enfrentamientos entre ellos, pues gana una victoria para el PSV, segunda victoria para el PSV, un empate, segundo empate y tercera victoria para el PSV. Es decir que el PSV es el favorito. Vamos a las estadísticas, como le va el PSV de local. Y el PSV local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que viene jugando bien, 3 victorias y es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que al Emmen como visitante tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que no viene jugando nada bien como visitante el Emmen. Pero vemos que como mínimo hace un gol como visitante. Y en la tabla de posiciones pues tiene 0 puntos, pues es la primera fecha de la Liga Eredivisie. Las casas de apuestas le dan un 81% a que gana el PSV y un 6% a que gana el Emmen. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble, local y más 1.5 goles. Nos vamos ahora a la siguiente liga. Nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Oporto versus el Marítimo. Veamos pues las bajas. El Oporto tiene 3 bajas y el Marítimo 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Marítimo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que también viene bien, no conoce la derrota aún. Tiene los dos, y vemos en enfrentamientos entre ellos pues una victoria del Oporto, un empate, segunda victoria del Oporto, una victoria del Marítimo y tercera victoria del Oporto, es decir que el Oporto es el favorito. Nos vamos como le va el Oporto local, y el Oporto local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte de local y vemos que como mínimo hace 2 goles. Nos vamos como le va al Marítimo como visitante, y el Marítimo como visitante tiene 4 empates, solo una derrota, aún no conoce la victoria,
es decir que no está jugando nada bien como visitante. Y en la tabla de posiciones pues todos tienen 0 puntos, casi todos, desde la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 83% a que gane el Oporto y un 4% a que gane el Marítimo. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Oporto. Ahora nos vamos a Sudamérica, nos vamos al Brasileirão o la Serie A de Brasil. El encuentro entre el Sao Paulo versus el Flamengo. Veamos las bajas, pues el Sao Paulo tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, es decir, mitad de equipo, mientras que el Flamengo tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que viene bien el Sao Paulo. Veamos cómo le va al Flamengo. El Flamengo en los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Flamengo viene mejor, aún no conoce la derrota. Y enfrentamientos entre ellos, pues tiene una victoria del Flamengo, segunda victoria del Flamengo, tercera victoria del Flamengo, una victoria del Sao Paulo y segunda victoria del Sao Paulo. Es decir que ligeramente el Flamengo es el favorito. Veamos cómo le va a Sao Paulo de local. Y Sao Paulo de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que se hace fuerte el local. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Flamengo como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Flamengo viene jugando bien como visitante, solo tiene una derrota. En la tabla de posiciones vemos que el Flamengo está en la quinta posición con 33 puntos y el Sao Paulo está en la posición 10 con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gane el Sao Paulo y un 43% a que gane el Flamengo. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble. O empatan o gana la visita. Una posibilidad doble. X2. Bien, ahora nos vamos a la siguiente liga. Vamos a la Liga de Paraguay. Liga de Paraguay. Disculpen, ¿dónde está la Liga de Paraguay? Aquí está la primera división de Paraguay. Este es un clásico, ¿no? Cerro Porteño versus el Nacional de Asunción, dos grandes de Paraguay. Nos vamos a las estadísticas, pues no, a las bajas, bueno, ninguno tiene bajas. Y ahora nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Cerro Porteño de los últimos 5 encuentros tiene solo una derrota, 4 victorias, es decir que viene bien Cerro Porteño, solo tiene una derrota, mientras que el Nacional de Asunción de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 4 victorias, un empate, es decir que está mejor el Nacional de Asunción, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene una victoria del Cerro Porteño, segunda victoria para el Cerro Porteño, tercera victoria para el Cerro Porteño, una victoria para el Nacional y un empate, es decir que el Cerro Porteño es el favorito. Nos vamos a las como le va el Cerro Porteño local, y Cerro Porteño local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Cerro Porteño viene jugando bien de local, solo tiene una derrota, mientras que el Nacional de Asunción como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene jugando muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y en la tabla de posiciones vemos que el Cerro Porteño está puntero en posición 1 con 12 puntos y el Nacional de Asunción en la posición 2 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Cerro Porteño y un 18% a que gana el Nacional. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Ahora nos vamos a la siguiente liga, nos vamos a la Liga de Perú, el torneo clausura. El encuentro entre el Cantolao versus el Sporting Cristal. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y a las estadísticas el Cantolao de los últimos 5 encuentros tiene un empate, dos empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Cantolao no viene jugando nada bien, solo tiene una victoria, mientras que el Sporting Cristal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Sporting Cristal viene jugando bien, aún no conoce la derrota. En enfrentamientos entre ellos pues tienen un empate, una victoria para Sporting Cristal, segunda victoria para Sporting Cristal, tercera victoria para Sporting Cristal y segundo empate, es decir que Sporting Cristal es el favorito.
Vamos a ver cómo le va a Cantolao de local. Y Cantolao de local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que Cantolao está jugando irregularmente de local, ¿no? 2 victorias, 2 derrotas, es irregular. Mientras que el Sporting Cristal como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que Sporting Cristal juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Sporting Cristal está en la posición 4 con 10 puntos. Y Cantolao en la posición 13 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 16% que gana el Cantolao y un 61% a que gana el Sporting Cristal. El pronóstico por este encuentro es: gana la visita, gana el Sporting Cristal. En apostadores, una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, dándole aquí botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bueno, apostadores, nos vemos, cuídense.